Bueno, pues ahora les agradezco muchísimo a estas invitadas que tenemos, afortunado Zoom, que hoy está funcionando muy bien, para platicar de un tema que para todos es importantísimo. Estamos hablando de cómo ayudar a alguien que se está muriendo y de verdad todos nos hemos topado cercanamente con algún pariente, alguien muy cercano o no tanto, pero que al final no sabemos ni qué decir, ni cómo actuar, ni yo les digo a las dos, estoy hablando con una enfermera militar, que bueno, las voy a presentar antes que nada, Adri Amieva, fundadora de Provicare, que es de insumos médicos, y además eres enfermera militar con más de 20 años de experiencia y tengo el gusto de conocerte y me encanta. Gracias, Adri, una vez más. Ya has estado con Gracias. nosotros. Bienvenida. Gracias. Y por el otro lado tengo a Inés Montero Ponce, ella es tanatóloga, pero es tanatóloga clínica, además estuviste adscrita a la hematología pediátrica en el Hospital La Raza, que tiene todo mi respeto a ese hospital, infinito y maravilloso. Gracias también por estar con nosotros, Inés. Y bueno, pues decíamos, mira, yo quiero arrancar con esto. Yo he oído, y cercanamente lo digo, que cuando alguien se está muriendo, el pariente le ha dicho al otro, ya no luches, ya vete, no luches más. Y yo, de verdad que se me pararon así los pelos más chinos que los que ya tengo, porque no me pareció que eran las palabras adecuadas. Sin embargo, no lo juzgo porque uno no sabe lo que tiene que hacer en esos casos. Entonces, bueno, por ello me di la tarea de hablar de esto. Tenemos medio programa el día de hoy, pero haremos uno posterior si nos lo piden, que sé que va a ser así, con mucho más detalle. Yo quisiera que empezáramos por la parte, yo creo que la clínica, porque pues la otra también deja mucho, ¿no? Y bueno, yo nada más te digo básicamente lo que yo encontré. ¿Cómo clínicamente, tú que eres enfermera, Adri, que todo el tiempo estás ayudando a pacientes, te das cuenta que una persona ya está en una parte terminal? Primero encontré que terminal es una enfermedad que tenga mínimo 6 meses de vida. O sea, a partir de que le quedan 6 meses de vida al paciente, podemos hablar de algo terminal. Ahora, estamos hablando del momento, de la hora y cómo saber. Yo me encontré aquí básicamente que empezaba por una cosa que se llamaba hipotomia muscular, que veías la cara de la persona más relajada, el cuerpo más relajado, que lo podías llegar a sentir más frío o sudoroso, que el pulso es más débil, que cuesta más trabajo encontrarlo, que va a estar más lento su cerebro, eso no es como estar dormido, sino su capacidad de respuesta será más lenta, porque obviamente pues también el cerebro está bajando su ritmo. Y también decía que, bueno, empiezan a haber fallos claramente hepáticos, intestinales y en fin. Pero a ver, ¿tú qué nos dirías, Adri, con tu experiencia de 20 años como enfermera militar? ¿Cómo saber que ya nuestro pacientito está por morir? Gracias, Clau. Mira, y qué bueno que tocaste hiciste mención de este comentario y de esta descripción. Bueno, lo primero que te quiero decir, haciendo un preámbulo a esto, es que hablando de cuidados paliativos, los cuidados paliativos no son ajenos o no es otra forma de ver la medicina, sino es parte de. La medicina tiene la función de prevenir, o sea, hay programas para prevención, tiene la función de curar, tiene la función de rehabilitar y tenemos la función de paliar. Entonces, los paliativos forman parte de esta estructura de medicina, de cuidado, de integración con un enfoque multidisciplinario. Y en cuidados paliativos, paliativos viene de latín palio, que significa cubierta, que es una cubierta que usamos para proteger, para cuidar, para aminorar, ¿no? Y eso es lo que hacemos en una fase de un enfermo terminal. Ahora, en esta parte del enfermo terminal, esta descripción que tú diste es cuando ya el paciente está a horas o a unos cuantos días de morir. O sea, pero pueden ser horas o días. En estos síntomas que tú mencioné. Pero para definir a un paciente terminal es una persona, un paciente que tiene una enfermedad que es progresiva, que es evolutiva, o sea, que va a seguir, no hay manera ya de pararla, y que no va a responder, que es incapacitante, limitante y que no responde a los tratamientos. Ajá. Y la persona va a empezar a presentar ciertos síntomas. Perdón que te interrumpa tantito. Entonces, mientras responden alguna medida a ciertos medicamentos, ¿todavía no podemos hablar de terminal? Exactamente. Si está respondiendo a tu enfermedad, porque no nada más cáncer, puede ser muchas enfermedades crónico-degenerativas que generen una incapacidad que evolucione y que pongan en peligro la vida de la persona. Entonces, no nada más es cáncer. Y dependiendo de la etapa donde se encuentre, no hasta que ya está horas con síntomas, le llamamos ya de agonizantes,
es que ya es terminal. Se puede diagnosticar terminal desde antes, desde que ya no está respondiendo a los tratamientos y en este caso los médicos ya con estudios, con tratamientos hechos que no está respondiendo, pues le dicen no responde, por lo que ya empezamos a considerar esta enfermedad terminal. Y los síntomas de la persona, el paciente en fase terminal, van a empezar primero desde el cansancio crónico, la disnea, que es la dificultad para respirar, que esta es progresiva, o sea, ya esta situación en la que el cerebro no responde es porque ya tuvo muchos días o meses que estuvo en esa condición. O sea, que le faltó oxigenación. Ajá, desde antes. O sea, vamos a suponer un paciente con EPOC, que es un paciente afectado en su pulmón, que generalmente su oxigenación está en 88, pero puede desempeñar actividades, o sea, se mueve, come por sí solo, camina, ¿sí? Pero cada día el daño pulmonar está siendo progresivo y ya ningún tratamiento que le den es curativo. Él tiene una enfermedad terminal, aunque todavía se pueda mover, ¿sí? Claro que con el tiempo este pulmón se va a ir dañando y dependiendo de los cuidados que tenga va a ser más rápido o más lento, ¿sí? Entonces, pero esto va a empezar desde meses antes. Ahora, cuando tú hablas de agonía, perdóname, y cuando tú hablas de agonía, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿entre cuánto es agónico? O sea, es decir... horas o días. O sea, horas agónico es de que ya está saturando de su basal, o sea, de sus cifras que regularmente saturaba y que estaba consciente, o sea, que estás desaturando mucho, o sea, que la falta de aire es evidente, o sea, que él dice, me siento que me estoy ahogando, y puede ser que esté saturando 85, 88, que ya empieza a tener esos síntomas, o sea, porque hay personas por su enfermedad que saturan 88 y ellas, pues tú las ves bien, o sea, no se sienten agitadas ni cansadas, salvo que hagan alguna actividad, pero hay personas que saturaban más y empieza a bajar a 90, 88, pues ya van a empezar con esa dificultad. Entonces, el avance de los síntomas se va midiendo cada semana y cada día, dependiendo qué tan rápidos son la progresión de estos síntomas. Ahora, entendiendo que tengas a un pacientito, perdón que te vaya interrumpiendo por el tiempo, pero que tuvieras un pacientito en casa y que ya lo estás cuidando y tal, y que, bueno, se está acercando la hora. ¿Cómo saber la gente, el familiar, que se está acercando realmente la hora? ¿Cómo sabríamos? Mira, hablamos de síntomas cuando desde el paciente terminal que tiene anorexia, o sea, que ya no tiene apetito y deja de comer, pero cuando ya de plano no está comiendo nada, no está ingiriendo líquidos, el tono muscular, o sea, ya ha perdido peso, el tono del muscular no se puede mover, o sea, podía moverse con ayuda, ya está en cama, está muy delgado, ¿sí? El incluso mover la cama es a veces muy difícil, imposible, porque se cansa mucho o tiene mucho dolor y eso lo agita más, tiene poca respuesta a los estímulos, o sea que le hablas, despierta y le preguntas algo y medio platica, ¿no? Pero se vuelve a dormir y también por eso, tanto que no tiene hambre, que no tiene apetito, pero la otra es que ya no puede ni siquiera deglutir o tragar algo. Entonces, los signos vitales, por ejemplo, la saturación de oxígeno que ya esté bajando, sí que ya esté en 80, en 78, eso va a depender un poquito de cada persona y de sus estados basales. Que la frecuencia cardíaca empiece o a acelerarse muchísimo o a bajar mucho. La presión arterial generalmente empieza a descender. Y es muy evidente, o sea, la gente está en cama, postrada, con pérdida importante del peso, muy delgados, casi no pueden hablar, o sea, casi no pueden hablar y obviamente están muy, muy agotados. Ahora, te tengo que preguntar esto, porque ¿qué pasa en un caso de un paciente que de todos modos no habla, que de todos modos se le alimenta artificialmente porque por una sonda o por algún lado, y entonces tú crees que está estable, ¿no? Los signos vitales. Va a tener cambios en la presión arterial, en sus niveles de oxigenación, en su frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es muy importante tener registro de estos. Exacto, porque es lo que te digo, hay pacientes que, por ejemplo, muchas personas, incluso más jóvenes, tienen presiones bajas. Ese es su normal, ¿no? Sí, claro. Que para otra persona sería muy baja. Entonces, es importante saber cuáles son sus signos vitales previos para irlos midiendo. Y eso te va a decir mucho. Habla de una persona que no se puede comunicar. Y otra cosa es que va perdiendo mucho el tono muscular, ¿no? Y
pero los signos vitales en ese tipo de personas es lo que te va a marcar el avance progresivo, la saturación de oxígeno. Si empieza a bajar mucho y él, aunque esté inconsciente, pues obviamente los músculos que nos ayudan a respirar, ellos van a moverse de manera diferente. Haz de cuenta que se mueven, le llamamos asincrónicamente, ¿no? O sea, tú ves el pecho y el abdomen que se mueven de esta manera, o ves que se marcan más las costillas, o sea, que hace un mayor esfuerzo, respira más rápido. Okay. Ajá. Entonces es ahí donde, bueno, ya el médico paliativista o el médico que está a cargo del paciente tiene que hacer intervenciones en esa parte de los cuidados paliativos, entran para paliar los síntomas y evitar que el paciente pues sienta que se está ahogando, porque aunque esté inconsciente o esté consciente, pues esa sensación de ahogo es horrible. O sea, se trata de resolverle de que clínicamente o médicamente, ahorita hablamos de la parte psicológica, descanse lo más que se pueda, que no sea angustia, que no sea agosto, que no sea... El menor sufrimiento posible. El menor sufrimiento. Ok, a ver, vamos contigo tantito, Inés, querida. A ver, yo veía por aquí, a ver, tips en el tema tanatológico, ¿no? ¿Qué decirle a la gente? Por eso arrancaba la entrevista con esto de ya no luches, ya déjate ir, ya no luches. Yo digo, pues, ¿cómo le puedes decir a alguien que se está muriendo de eso? Es que yo no podría decirle eso. También he visto la contraparte de lucha, lucha, lucha. Pues digo, pues también está canijo, pues no es que uno quiera no morir, no vivir, ¿verdad? Pero entonces encontré aquí, por ejemplo, esto que me pareció muy lindo, decía una tanatóloga, decirle cosas como te espera el cielo, no tienes nada que temer, lo más importante es que estés en paz, acepta tu vida tal como la viviste, perdónate, perdona, si crees en Dios, no sé, en un momento dado decir, te espera la luz, te espera, bueno, lo de la luz me parece que luz es luz, ¿no? Te creas en lo que creas. Decirle a esta gente que se va a encontrar a lo mejor con la gente que ama, no sé, dime tú, dime tú. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. La tanatología precisamente estudia esta área de las disciplinas médicas, que es precisamente el acompañamiento ante el duelo, y uno de los duelos más importantes del ser humano es la pérdida de la vida, no solamente para la persona, sino para la familia. Entonces, la tanatología se ha tomado su nombre de tánatos, muerte, logos, estudio de la muerte. Sin embargo, va más allá. Empezó en los 50 y ahora va más allá de lo que es la muerte. La tanatología también va a acompañar a las personas en duelos y pérdidas que son de otro tipo, como por ejemplo una persona que pierde una extremidad o una persona que pierde, no sé, las personas que empiezan a tener esta enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a tener pérdida de la vida, o personas que empiezan a tener disminución de su calidad de vida. Entonces ahí entra la tanatología. O sea, la tanatología es más que el estudio de la muerte. No, hasta para un divorcio, entiendo, para la pérdida de una mascota, para el trabajo. Exactamente, ante el duelo de un divorcio, por ejemplo, o ahora que estamos con el duelo de los trabajos por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces la tanatología es más amplia, pero específicamente en lo que son los cuidados paliativos, la tanatología va a tener un punto fundamental que es la calidad de vida ante la muerte. Por ejemplo, las personas que van a estar en una etapa terminal de su vida, se busca que tengan una muerte digna. ¿Y qué es una muerte digna? Pues una muerte digna es aquella que la persona está buscando lo que es para ella. Por ejemplo, yo trabajo con niños, yo trabajo en hematología pediátrica, y para el niño a lo mejor la muerte digna es ir a casa con su familia, estar en la playa o ir a la escuela, por ejemplo. Me ha tocado niños que me dicen, no, yo quiero regresar a la escuela y ver a mis amigos, y eso es parte de lo que puede ser la muerte digna. Es muy difícil porque, como ya lo comentaba Adriana, en una etapa terminal hay personas que ya están en una etapa con tanto daño físico que ya es muy complicado movilizarlos, por ejemplo. Entonces es muy importante desde el punto de vista tanatológico hablar de lo que es la muerte digna, y la muerte digna es que la persona tenga lo que para ella es lo que ella desea. Hay personas que ya no quieren, ¿no? Para cada quien. Ajá. Exactamente. O sea, una persona puede querer en su etapa final de la vida estar rodeada de sus seres queridos y no estar en un hospital, que es muy importante, porque desafortunadamente en los años del siglo pasado, 80, 90, había un ensañamiento terapéutico y veíamos que había una búsqueda importante por evitar la muerte, y se vieron tratamientos que podían prolongar una agonía sin ser como tales un tratamiento para la persona. Entonces es muy importante. ¿Qué es la muerte digna? Pues es una muerte con calidad de vida, que sea para la persona. Hay que recordar que un duelo es un duelo independiente de la persona. O sea, nosotros tenemos personas que pasan por la misma enfermedad, pero el duelo es totalmente diferente, es independiente, es diferente, es algo que se debe de respetar por parte del cuerpo médico, por parte de la familia,
También debe tener una atención adecuada dentro de esta muerte digna, debe morir cerca de sus seres queridos. Las personas ahora ya con estas estudio de tanatología se puede determinar que las personas quieren estar rodeadas de sus seres queridos. Entonces es muy importante que se pueda realizar en casa, no deben de ser objetos de... a la persona se le debe respetar sus deseos, pues no deben ser objetos de tratamientos excesivos. También deben de presentarse opciones para lo que ellos quieren realizar y no se deben dar expectativas falsas. Es decir, una persona que está en un tratamiento ya de una etapa terminal, no se le deben dar tratamientos, como ya lo habíamos mencionado, que estén prolongando una agonía innecesaria y que ya no busquen una cura como tal. También dentro de esta muerte digna hay algo muy importante desde el punto de vista tanatológico, que es la esperanza real. Y es lo que yo comentaba al inicio de dentro de esta muerte digna, que la persona tenga derecho a lo que ellos quieren en la etapa final de su vida. Eso es muy, muy importante. Y en los niños todavía esto es más importante, porque los niños desafortunadamente a veces los vemos un poquito con esa visión de que no tienen capacidad de decisión y algo que totalmente fuera de la, Claro, de la claro, realidad, que ¿no? deciden lo que quieren, claro. Entonces, yo quería, no sé si puedo agregar algo sobre los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es un grupo de cuidados que se pueden dar efectivamente para los pacientes terminales, pero también están para personas que tienen potencialmente enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, ya mencionábamos Alzheimer, pero hay otras enfermedades neurológicas que pueden ser también necesarias de ser abordadas desde el punto de vista de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos vinieron a cambiar el paradigma del tratamiento médico. ¿Por qué lo digo? Porque llegó una hermosa persona que se llama Cecily Sanders, que la debe conocer bien Adriana, que empezó en los 60 a ver que la enfermedad no solo tenía un aspecto biológico, sino psicológico, espiritual, también tenía un aspecto económico, físico, y que este grupo de áreas para las personas es muy importante revisarlas en los cuidados paliativos. El cuidado paliativo no debe empezar con el enfermo terminal, debe empezar desde que se diagnostica la enfermedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo que manejo cáncer infantil, desde que se hace el diagnóstico del cáncer infantil, debe ser abordada la familia. ¿Por qué? Porque no sabemos la evolución que vaya a tener la enfermedad. Y es más fácil, no en la etapa terminal o agónica, abordar al paciente, sino desde que se hace el diagnóstico de cáncer de mama o desde que se hace el diagnóstico, porque bien podría decir alguien, bueno, es que el cáncer de mama se cura, pero no sabemos de ese grupo de personas que tienen diagnóstico de cáncer de mama, qué personas van a evolucionar a una enfermedad terminal y a una enfermedad que totalmente se pueda curar. Y me Entonces, imagino que tu aborde sería diferente dependiendo de cada caso. Mira, es que yo a las dos las tengo independientemente que invitar por separado porque es muy amplio, como decimos, pero yo las quería unir porque es importante. A ver, ahorita que tú me dices que te dedicas a niños, también es otro programa el de niños, porque wow, sin duda hay que estar del lado de... Siempre tengo esta frase que me fascina, los niños, no son tontos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí encaja perfecto. A ver, pero entonces volviendo, a ver, Inés, ¿qué decirle a una persona que se está muriendo? Vamos a pensar que ya está en esta etapa agónica de horas, ¿ya? ¿Qué decirle a un adulto? Porque te digo, tendríamos que como segmentar. Pero a un adulto, ¿qué decirle y qué no decirle? Porque eso es como mi inquietud a esta entrevista. A ver. Sí, a un adulto se le debe decir y con toda la honestidad lo que está pasando con su tratamiento. Y de ahí el tratamiento está en una etapa terminal. Es muy importante no caer en lo que es el código del silencio. Es decir, aquella situación donde al enfermo es el último en enterarse que está en una etapa terminal, a pesar de que esté muy grave, a pesar del dolor, a pesar de una serie de situaciones, es muy común que la familia, por evitar el dolor, por evitarle a la persona enferma que pueda tener más dolor, evitan decirle lo que está pasando. Entonces, ¿qué decirle a una persona que esté en la etapa terminal de su vida? Desde el punto de vista tanatológico, es que pueda cerrar ese círculo familiar, morir con sus seres queridos, pero morir acompañado de resolver esas situaciones pendientes que tenemos todos en la vida. O sea, todos tenemos situaciones pendientes. Sin embargo, cuando están las personas en una etapa terminal, una parte ya final de su vida, empiezan a surgir en ese momento situaciones y círculos que tienen que cerrar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver personas que en etapa final de su vida, para ellos la esperanza real, que es una muerte digna y poder morir en paz, es poder ver a su hijo que está en Estados Unidos,
O, por ejemplo, hay personas que dentro de esta etapa terminal, dentro del punto de vista tanatológico, quieren cerrar un círculo con algún hijo, con alguna familiar, con su esposa, y buscan de alguna manera resolver esta paz espiritual. Porque la tanatología, además de que estudia la muerte, también es parte importante esa paz espiritual, que no tiene que ver con lo religioso. Habrá personas que son católicas, otras que son totalmente ateos, pero finalmente todos tenemos una parte espiritual, que es lo más importante de nuestro ser. Pero ahí dentro de esto espiritual, porque es donde yo quiero llegar aquí, ¿qué decir, qué sí decir y qué no? O sea, tampoco le vas a decir, no te preocupes, no te vas a morir cuando sí te estás muriendo, pero tampoco le vas a decir, ya vete, no, o sea, tampoco. O sea, yo por eso te preguntaba, ¿no? Porque decía, aquí decía, mira, se va a hacer la voluntad, en este caso, si crees en Dios, se va a hacer la voluntad de Dios, te vas a encontrar con tus seres queridos, y repetir, yo ya esto de repetir, busca la luz, quiero encontrar la luz, porque hay gente que se está yendo y todavía está muy inquieta, o que trae pendientes, o yo qué sé. Sí, eso va a partir del enfermo. Nosotros como personas podemos ser su familia, la que estemos alrededor de la persona, podemos ser la familia que estamos acompañando a la persona en la etapa final de su vida, podemos ser personal de salud, podemos ser el tanatólogo que está apoyando en esta situación a la familia. Entonces, ¿qué decirle al enfermo? Él es el que nos va a decir, porque hay que respetarle primero que nada su autonomía. Y ellos nos van a ir diciendo, por ejemplo, si habrá gente que dentro de esta etapa terminal de su vida no puedan cerrar círculos y que uno le pueda decir, estoy contigo, estoy aquí contigo para poderte acompañar, ¿en qué te ayudo? Pero ante el moribundo, para decírtelo más claro, ante el moribundo, ¿le debes de aceptar que se está muriendo? Sí, claro, claro. Mira, yo creo que es muy importante la honestidad en la parte final de la vida. La honestidad es lo más importante. O sea, tenemos un paciente en etapa terminal y se está muriendo. Y porque lo que ya tenemos no sabemos cómo proteger su agonía. ¿Me explico? Sí, es como está la inquietud. Sí. Y nosotros como seres humanos siempre buscamos a nuestros seres queridos protegerlos, evitarlos el daño, evitarles el dolor. Sin embargo, la muerte pues no es fácil para nadie. O sea, es una etapa de la vida que es parte del ser humano. Por eso es tan importante ahora estos programas que tú estás haciendo, porque nos estás dando oportunidad de compartir con las personas que nos están escuchando, que la muerte es parte inherente del ser humano. Claro. No le podemos evitar esa información a la persona que está en la etapa final de su vida. Cuando he acompañado a las personas tanatológicamente que están la familia con el moribundo, lo que hacemos como tanatólogos que nos piden el apoyo es acompañarlos y que ellos toquen a la persona que se está yendo, que él decida con quién quiere estar. Generalmente nos dicen las personas, primero, que quieren estar en su casa, no quieren estar en hospitales, segundo, no quieren tener dolor. Entonces tenemos que hablar con los médicos porque es muy importante que esta disciplina de la tanatología es una disciplina interdisciplinaria. Y a ver, volviendo a Adri, pues me queda claro que convergen las dos, porque también al final la enfermera a lo mejor no es el doctor de cabecera, pero la enfermera es la que tiene más el día a día, es la que más tiene el seguimiento, el follow-up, la sensibilidad más a flor de piel, es la que está más vueltas y más tiempo con el enfermo. Entonces aquí se me ocurre que idealmente sí sería tener a la tanatóloga con la enfermera, ¿no? Aunque las enfermeras luego acaban siendo tanatólogas, o casi la mayoría ya lo son, la verdad. No digo que todas, pero tú eres gente muy preparada, Adriana. Ahí, a ver, de todo lo que le he preguntado también a Inés, ¿qué se te ocurre a ti comentarme? A ver. Mira, ahorita que comentas, bueno, Inés también ya lo dijo, los cuidados paliativos, la tanatología, es un enfoque multidisciplinar, es decir, la tanatología forma parte de los cuidados paliativos, no es separado. Y nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo estudié el diplomado de tanatología, no me dedico a dar la consejería, pero a mí me ayuda en mi práctica profesional totalmente, o sea, me ayuda porque tengo ese enfoque. Entonces, para mí, lo ideal es que pues, los profesionales de la salud, que de hecho salió en el Diario Oficial de la Federación, no recuerdo si fue en el 2008, Inés, no, ahorita no tengo el dato, donde dice que los cuidados paliativos, darlos y que el personal de salud se prepare en esa área es obligatorio. Y yo creo que la tanatología es muy importante. A mí,
Personalmente me ayudó muchísimo, pero muchísimo, porque yo duré muchos años en la terapia intensiva y pues todo el tiempo estás con los pacientes al borde de la muerte. Pero para tratar pacientes, por ejemplo, con heridas, a alguien que le van a amputar, alguien que le acaban de diagnosticar diabetes, o sea, tener ese enfoque, aunque no te dediques a dar la asesoría, pero tener ese conocimiento te da más seguridad y te facilita esa interacción con la persona y te ayuda a facilitarles a ellos que encuentren, darles la información y que encuentren los servicios que necesitan, porque los cuidados paliativos deben de integrar médicos, tanatólogos, psicólogos, enfermeras, nutricionistas o nutriólogos, rehabilitadores, pero que tengan ese enfoque, porque no todos los pacientes los vamos a encontrar ya en una fase muy avanzada, sino que sería muy padre o en muchas situaciones se les empieza a dar este cuidado antes, casi desde el diagnóstico, ¿no? Muchos Sí, tienen muchos tienen una progresión favorable, pero otros no. Entonces, cuando tú te vas preparando, es el paciente y su familia responden a este diagnóstico, a estos procesos de una manera favorable. Y creo que al que hay que preparar más que nada también en ese sentido es a la familia, ¿no? Porque el pacientito se está yendo, pero la familia se va a quedar. Entonces, por la parte tanatológica me queda claro que te ayuda también a resignarte, a aceptar, etcétera, a procesar. Pero, a ver, terminando porque se me acaba el tiempo. ¿Qué sí decir y qué no decir? Así nada más díganme, esto sí, esto no lo vayas a hacer. Bueno, lo primero que se tiene que decir es la verdad. Ser honestos con lo que está pasando y darle al enfermo ese amor, ese acompañamiento espiritual de estoy contigo. ¿Qué decirle? ¿Qué no decirle? A mí me ha pasado que le dicen a las personas, es que no te vas porque tienes algo pendiente aquí. No es una forma de decirle a una persona. Hay muchas maneras de cambiar el diálogo, el discurso y decirle a la persona, estoy aquí, dime qué te puedo ayudar. Estoy contigo, yo te amo, te quiero, estamos aquí contigo. Tocarlo. Es muy importante el tacto, muy importante tocarlo, es muy importante hablar con la familia. Ya lo decía también Adriana y lo comentaba yo al principio, que tanto la tanatología como los cuidados paliativos no son intervenciones que se vean de último momento, son intervenciones que se tienen que ver desde que hay una enfermedad potencialmente que puede evolucionar a la muerte o a una complicación crónica, ¿no? Como preventivo. Es muy importante. Como preventivo. Y de hecho así lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la intervención de los cuidados paliativos no solo empiezan en la etapa terminal, no, empiezan desde que se diagnostica la persona, e inclusive le dice la Organización Mundial de la Salud que se van hasta después de que se fallece la persona, porque es donde tú decías, Claudia, que es muy importante trabajar con la familia. O sea, la familia, el enfermo, es algo que se tiene que trabajar de forma conjunta. Sí. Yo te comentaba que cuando estamos en un acompañamiento ante ya en la agonía de una persona que estamos acompañándolos, es muy difícil porque pueden ser horas, pueden ser días. A mí me ha tocado personas que están en etapa agónica en varios días y estamos con la familia y a veces nos dicen eso, es que no se va porque tiene algo que arreglar o no se va porque no lo dejamos ir, me dicen las personas. Y con mucho respeto yo les digo, no es así. Realmente es muy difícil la enfermedad por la cual se puede estar en una agonía, cáncer, enfermedad renal, cardiopatías, una serie de complicaciones que todos pueden tener en ese momento, enfermedades terminales, que no es que no se les deje ir, sino desafortunadamente las enfermedades son muy complejas y no hay una forma fácil de decir a una persona, ¿no? no hay un libro. Cuerpo, exactamente, Claudia, no hay un libro que nos... Lo que sí creo que es muy importante dentro de la tanatología es hablar, es acompañar, es ver esa esperanza real. Tocar, me parece. Tocar, es muy importante tocar a la persona que está falleciendo, tocarla, acompañarla, tocarla, abrazarla. Idealmente me imagino que no se quede sola, ¿no? O sea, exactamente, que esté con sus seres queridos. Y es muy importante estar con ellos al pie de la cama, es muy importante la comunicación, es muy importante hablar. Es muy importante porque a veces lo que más nos hace que vayamos los tanatólogos con las personas es esta falta de comunicación. Estas fases del dolor que se suelen presentar, hay personas que están con la negación o con el enojo
o están con esta negociación, esas etapas que describía Kubler-Ross en la tanatología, que una persona ante una muerte o ante una inminente muerte, pasamos por diferentes etapas, puede ser negación, puede ser enojo, puede ser negociación, y al final está esta aceptación. Bueno, de hecho creo En que donde las pasas personas, forzosamente por todas las etapas, ¿no? En un duelo, ¿no? sí, y no es que Claro. las pasemos en un orden Sí, específico o que claro. tengamos que, sino que hay personas que pueden empezar con la negación. Ah, Es muy ok. importante, nosotros como tanatólogos en una etapa terminal, Ajá. hablar con la familia y decirles lo que está pasando. Por eso es tan importante que son disciplinas interdisciplinarias. Y son disciplinas que van a tener contacto con el hematólogo, en este caso, por ejemplo, conmigo, el oncólogo, el infectólogo, una serie de disciplinas que son muy importantes para poder acompañar al enfermo. A mí lo que me ha pasado mucho en mi trabajo diario es la falta de comunicación. Y sí, sí Ok. hay que tocarlo. En esta etapa de terminal hay que tocarlo, hay que abrazarlo, hay que darle ese amor que para los que están acompañando a una persona en etapa terminal es muy importante y valioso, Y ¿verdad? como dicen, en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Después, ¿para qué? La verdad. A ver, Adrianita, tus Así es. comentarios finales. Bueno, yo mi recomendación y a mi experiencia y claro con el conocimiento es lo peor es el silencio, el abandono y no nada más de la familia, sino de los profesionales de la salud, porque también tendemos, como no sabemos a veces qué hacer, Ajá. tendemos a mantenernos a distancia. Entonces, decirle con la boca, con las palabras y con el cuerpo, estoy aquí a disposición, a lo que necesites. Siempre preguntarle qué es lo que él o ella quiere, no anteponer nuestras creencias, no suponer que él necesita tal o cual cosa, porque tenemos que respetar su independencia, su autonomía. Hay un autor que se llama Víctor Frank, el que escribió El hombre en busca del sentido, que dice, lo último, lo que nunca me pudieron robar y lo que no nos pueden robar a los que sobrevivimos era nuestra libertad interior. Entonces, hablar con la verdad y darle fuerza a su libertad interior para tomar decisiones. Y si en ese momento quiere que me calle y que me salga, me callo y me salgo y no me tomo nada personal, ¿no? Porque pasa mucho que se Claro. enojan, te sacan la lengua, te patean y es que es grosero, es que es grosera, no. No tomarse nada personal, estar a disposición con cuerpo, corazón y alma para ayudar y hacer lo que la persona quiera, no determinar que yo creo que necesita y hacer lo que yo quiero, no. Respetar su autonomía y su libertad interior. Sí, sí, respetando a la persona, ¿no? El principio de identidad y de... Ahora, en el mejor de los casos que puedan hablar, y si no, pues hablarles con cosas positivas, quiero pensar, que les dé tranquilidad, que les dé paz interna, que les ayude a cerrar círculos. Esto de hablar de pedir ver la luz, o sea, pide ver la luz, pide estar en paz. Digo, yo al final creo que decir luz o prender una vela o todas estas cosas, pues la luz es luz, ¿no? O sea, no creo que a nadie lo dañe. Y Sí. digo, más allá de la vela, pero sí creo que comunicarnos, a veces uno no sabe qué hacer, francamente, uno también es neófito en estas materias y hay que entrarle, ¿no? Sin miedo, Sí, A porque... veces, a veces puedes llegar y simplemente platicar, el día está soleado, está lloviendo, hubo mucho tráfico, fija, o sea, como algo normal, como entrarías cualquier día a platicar, ¿no? Para que te escuche y sepas que estás ahí, ¿no? O sea, porque a Sí, veces las personas tampoco en ese momento no quieren hablar. Él va a decidir con quién hablar y y a con quién quién no. decirle, estoy sufriendo y necesito que me ayudes, ¿no? O Sí, necesito hablar con tal persona, pero va a haber otras personas que les dé gusto verlo y solamente escucharlas, ¿no? O sea, no nada más quedarse callados viéndolo, o sea, el tocarlos, el dar un masaje suave, aquí estoy, necesitas algo y leerles, si a la persona le gusta que le leyeran libros, te voy a leer un poquito, ¿no? claro. Este, ese Buenos tipo tips, de... buenos tips. Yo las quería, tiene mucha razón Claudia en decirles cosas positivas. Eso sí es válido, decirle, por ejemplo, estamos aquí, vamos a estar bien, pues. O sea, decirle lo que, después de este momento tan complejo como es la agonía de un ser querido, Ujú. las personas deben comunicar qué es lo que él quiere, porque hay personas, sí, efectivamente hay personas que están preocupadas sus seres queridos que se quedan sin él o sin ella, ¿no? Sí, Entonces sí cómo es no. importante decirle, bueno, aquí estoy, te quiero mucho, eso sí es válido, decirle, voy a estar bien, vamos a estar bien nosotros, así es válido en esta dinámica de comunicación ante una Ujú. enfermedad terminal. Así es, Nuevamente les hago extensivo, las voy a invitar nuevamente juntas y separadas para tener mucho más tiempo porque los temas son tan sensibles y son de tal profundidad que vale la pena de verdad indagarlos muy bien. Les agradezco mucho, Adri, como muchas siempre, gracias. Ah, te sí, claro. respeto y te quiero mucho. A ti, Inés, te acabo de Ah, conocer, pero igualmente.